Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar un lunes más hoy aquí con nosotras. El día de hoy continuamos con nuestro estudio manifestando el fruto del Espíritu Santo y hoy junto a Dianita vamos a compartirles sobre la tercera parte del estudio que corresponde a la temática de la paz. El estudio de hoy lo hemos decidido titular La paz en medio de la tormenta y vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Esperamos que sea un tiempo de mucha bendición y que pueda ser de edificación este tema para sus vidas. Dale, Dianita. Muy buenas noches a todas, chicas. Como decía Gaby, vamos a continuar con el estudio de manifestando el fruto del Espíritu y hoy vamos a iniciar el tema de la paz. Para iniciar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites compartir juntas. Oramos, Señor, para que seas tú direccionándonos, guiándonos en este tiempo que tendremos. Ayúdanos, por favor, danos de tu luz en corazón, que pueda comprender, entender y pueda estar sensible a tu palabra, Dios. Guíanos en todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, a manera de introducción a este tema, meditando, ¿cierto? La paz en medio de la tormenta, nosotros pudimos, bueno, para iniciar en nuestras vidas, todos, ¿verdad? Experimentamos como seres humanos angustias, dolores, dificultades, factores estresantes que son propios del ser humano. Estos factores pueden variar según nuestra edad, según la situación, lugar donde nos encontremos. Ahora, particularmente como creyentes, Dios nos dice que, que enfrentaremos y vendrán tiempos difíciles, aún estamos viviendo y los que están por venir, y que enfrentaremos persecuciones, dificultades debido a nuestra fe. Y bueno, aún las pruebas que vivamos, aunque parezcan muy difíciles, el Señor las utiliza para fortalecernos, para reforzar nuestro carácter, nuestra fe, y nos da la paz que necesitamos. Entonces, el Señor usa todas estas situaciones adversas para que nosotros nos apoyemos y nos refugiemos en Él. En momentos así, ¿qué hacemos en momentos que nos sintamos desanimadas, tristes? ¿Qué hacemos? Debemos ir y apoyarnos en Cristo, en el Señor, a través de la oración. Y vamos a estudiarlo pues a medida de que, a medida que vayamos compartiendo los temas. Entonces, la verdadera paz es el primer punto que vamos a hablar. Gaby. En la siguiente diapositiva. Bueno, en la Biblia la palabra paz, que es shalom, nunca significa simplemente la ausencia de problemas. Significa todo lo que ayuda a nuestro más grande bien. La paz que nos ofrece el mundo es una paz de escape, la paz que viene de evitar los problemas y de negarse a enfrentar las cosas. Entonces, en la palabra paz, el Señor nos la muestra y nos la explica de diversas formas. Como les comentaba ahorita, es la verdadera paz, viene solamente del Señor, viene solamente de Dios. Y, y el Señor quiere que nosotros realmente nos apoyemos en su paz. Esa paz debe permanecer en medio de las dificultades. Aunque esto es algo muy difícil de entender para el mundo, porque realmente es algo que sobrepasa en todo entendimiento, podríamos decir es algo sobrenatural, que cómo es posible tener en medio de dificultades paz, ¿cierto? Pero este es algo que solo puede venir por medio de nuestro Dios eterno.
Así que como teniendo como base esto, esta paz que nos da el Señor, debe gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, porque esto es algo que va mucho más allá del entendimiento humano. Y no podemos dejar que esas situaciones nos lleven a tal vez a llegar a un punto de ansiedad, de afán. Y recordemos la palabra del Señor que nos dice eh, que si nosotros tenemos afanes, alguna dificultad, debemos llevar todas esas peticiones y llevar todo eso al Señor en oración, con acción de gracias, presentárselas al Señor. Y pues Él, como resultado, nos dará su paz. En Juan 14:26, el Señor nos habla de este hermoso regalo de la paz. Dice, las que pueden acompañarnos a leerlo, pueden buscarlo. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe el corazón, miedo. Entonces, bueno, nosotros investigando un poquito, como una cultura judía, era muy común saludar y decir paz al saludarse. Aquí el Señor Jesús lo dice no en un sentido simple, como todas las personas ¿verdad? Lo decían, paz. Aquí el Señor nos dice para hacernos entender con un significado más profundo. Nos está mostrando, dando este hermoso regalo de la paz. Él dice que nos la da y dice que no nos la da como el mundo la da, ¿cierto? Porque, como les decía, en esa cultura era muy común decir paz y ninguno lo hacía con ningún significado en especial. Es como decir que te vaya bien, que estés bien. Por el Señor aquí nos dice que eh, esa paz solamente Él nos las puede dar y que la paz de este mundo está pues basado en realmente una distracción, en una ceguera deliberada, incluso de mentiras. Pero el Señor Jesús nos ofrece una paz mejor, es una paz real. Y aquí el Señor, como el Hijo de Dios, nos muestra esa paz también con su completo y un confiado amor hacia su Padre. Un comentarista dice que el Señor Jesús aquí describe cuidadosamente la paz como mi paz. Y su paz era un corazón tranquilo y sin temor a pesar de todo el sufrimiento y conflicto que él tenía por delante. Sabemos, ¿verdad?, lo que el Señor sabía a qué se iba a enfrentar más adelante. Y él aquí nos da ese ejemplo y nos muestra que es la verdadera paz, que es solamente en Él. Él al final del versículo dice que no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Ni tenga miedo. Entonces, eso nos quiere decir que es posible tener paz en medio de una vida tal vez con turbaciones, dificultades. Nosotros podemos experimentar y tener la paz del Señor. Siguiente, Abby. Bueno, aquí me pueden ayudar las que quieran, pueden ir buscando, por favor, estas citas bíblicas. Así en el orden en que las tenemos aquí. La bendición de la paz en la vida del creyente. Bueno, esto queremos explicarlo a través de estos diferentes pasajes. Isaías 26:3. Bueno, dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas gracias.
Bueno, este hermoso versículo que es de mis favoritos es una hermosa promesa del Señor. El Señor aquí nos dice eh, lo que nos promete tener esa paz y guardar y guardar nuestros corazones. Y aquel cuyo pensamiento en ti persevera es, o sea, es el lugar, el momento en que podemos encontrar la perfecta paz si nosotros fijamos nuestros pensamientos en el Señor. Y cuando nuestra mente persevera y se fija en Él, entonces el Señor nos promete que seremos guardados en esa perfecta paz. Se trata más que todo de dónde nosotros ponemos nuestra mente, nuestro pensamiento, y eso es esencial, muy esencial en nuestro caminar con el Señor. Y si nosotros nos apoyamos continuamente en el Señor, no de manera ocasional, sino continuamente, nosotros podemos experimentar esa perfecta paz que Él nos ofrece. Mateo 5:9, ¿lo tiene alguien? Sí, yo lo tengo. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias. Bueno, aquí Mateo nos dice que si nosotros nos esforzamos, procuramos buscar la paz con todas las personas con que nos relacionamos, entonces Dios nos va a bendecir con toda seguridad y además nos llama sus hijos, ¿verdad? Entonces es una hermosa promesa también que el Señor nos muestra aquí en su palabra. Salmo 29:11. Salmos 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Gracias. Cuando nosotros somos creyentes y estamos en este caminar con el Señor en fe, Dios nos llama suyos. Aquí nos dice, dará poder a su pueblo, si no, con propiedad, somos su pueblo. Y nos da esta hermosa promesa de que Él nos va a bendecir con poder y con su paz. Entonces es realmente una hermosa promesa del Señor como creyentes que tenemos. Y la siguiente cita es Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. muchas gracias. Bueno, este es otro hermoso pasaje en que el Señor nos dice, realmente nos manda que no estemos afanosos por diversas situaciones, sino que al contrario llevemos todas esas peticiones delante de Él en oración y con acción de gracias. Con oración y ruego, recalca, no solamente en oración, es algo mucho más profundo en que solo se puede experimentar con una relación íntima con el Señor. Cuando nosotros llevamos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, sí, todos podemos tener diferentes luchas, cargas en nuestra vida, ¿verdad? Pero si nosotros llevamos todo eso y lo depositamos en el Señor, Él nos promete algo muy, muy hermoso. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea que no es posible entenderlo en nuestra naturaleza, el Señor nos va a dar esa paz. Dice la paz de Dios, porque solamente eh, proviene del Señor. Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Entonces, en estos versículos meditamos y queremos que, pues, que cada una medite muy profundamente en que el Señor nos bendice de muchas maneras y nos promete, aquí lo podemos ver a lo largo de las escrituras con todos estos versículos y seguramente hay muchos más, en que el Señor nos promete esa paz en nuestras vidas cuando tenemos un caminar con el Señor y, y queremos andar, ¿verdad? Andar conforme a su palabra, en su voluntad y sabemos que la vida del creyente no es fácil y que solamente agarrados de su mano nosotros podemos superar muchísimas situaciones y dificultades que en el mundo eh, tal vez la solución es otra, es eh, como leíamos ahorita, una salida, un escape por otro lado, ¿verdad? Pero no van a la fuente que es el Señor Jesús, la fuente de paz. Continúa, Gaby. Bueno, chicas, otro aspecto que queríamos como conversar y compartir en cuanto al tema de la paz es la parte de la oración. Respecto a la oración, realmente hay mucho que decir, creo que es un tema bastante conocido por todas. Sin embargo, en el tema del fruto del Espíritu, del aspecto de la paz, es fundamental porque realmente la oración es el recurso por medio del cual podemos acercarnos a Dios, a exponer pues nuestras cargas y nuestras turbaciones, como lo decía Dianita, pero también por medio del cual el Señor nos va a brindar a nosotros paz. Entonces quisiera que leyéramos Juan 14:27. Si alguien me pudiera ayudar, por favor, leyéndolo. Para pensar un poco respecto a este tema de la oración. Juan 14:27. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. La paz, 14, paz os 7. doy. Yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias. Escuché como hablando dos. Pero decía eso, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y lo primero en lo que queríamos pensar respecto a esto es en lo que Dianita decía, que resulta a veces complejo de entender respecto a la paz. Y es que nuestra mente como humanos, o claramente estar en situaciones difíciles, estar en pruebas, estar en escasez y en todas aquellas cosas que pueden representar un reto o una dificultad en nuestra vida, eh, regularmente o humanamente hablando, claro está, podemos llegar a pensar de que no sería normal tener paz o tener tranquilidad en medio de este tipo de situaciones. Sin embargo, en el caso de nosotros como creyentes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso sí me ha pasado que en muchos de esos momentos encontramos paz y encontramos tranquilidad. Y es algo que va en contra de nuestra razón humana, podría decirse, porque realmente las situaciones difíciles suelen llevarnos a estar tristes, a estar turbados, a preocuparnos, a estar ansiosos y demás. Pero eso es lo curioso y lo especial de lo que es la paz. Y como decía Anita, es algo sobrenatural, es algo especial de parte de Dios. Y precisamente es por eso, porque Él mismo nos la dio. Y en cuanto al tema de la paz, hay algo que me llama mucho la atención y siempre me ha parecido muy curioso, y es el hecho de que el Señor Jesucristo lo dejó. O sea, Él mismo, estando aquí en la tierra, habló de ello y dijo que era algo que nosotros íbamos a recibir. Así como habló del Espíritu Santo, que es algo que, bueno, sí, es fundamental en nuestra vida, así como habló de otros temas, entre ellos estaba la paz, indicando de que realmente es un tema de mucha importancia y valor en la vida del creyente. Y precisamente eso es lo complejo y a la vez hermoso del tema de la paz, y es que realmente el mundo no va a poder comprender
las personas que no son creyentes no van a poder comprender probablemente por qué estamos experimentando paz en este tipo de situaciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa capacidad y esa tranquilidad que Dios nos brinda. Y es por medio del Espíritu Santo, por medio del cual recibimos esa paz. Entonces acá nos dice el Señor Jesucristo mismo, lo está diciendo, lo está expresando. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, que como decía Yanita es una tranquilidad pasajera, son palabras de consuelo en un momento de dificultad, pero que luego se van a olvidar, luego se van a pasar. Sino que Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, es decir, tenemos que confiar en Él. Entonces me preguntaba que teniendo esta gran promesa directamente de la boca de nuestro Señor, muchas veces en las situaciones difíciles no nos acordamos de esto, sino que tomamos la decisión de dar lugar a nuestros pensamientos, dar cabida a nuestras emociones y permitir que la preocupación, que la turbación, que la ansiedad tomen lugar en nuestra vida, ¿cierto? Sin embargo, realmente hay promesas bastante claras respecto a este tema. Yo diría que el tema del amor, que ya lo vimos, y el tema de la paz son dos de los aspectos más importantes del fruto del Espíritu porque nos habla claramente respecto a ello. Y realmente el Señor nos está diciendo, yo se las estoy dejando, yo se las voy a dar. Entonces no tenemos que tener dudas ni permitir que este tipo de pensamientos inunden nuestra mente, nuestro corazón, sino tomar decisiones al respecto. Entonces era lo primero en lo que nosotras queríamos como que meditar, porque realmente no solo la paz no solamente va a implicar una tranquilidad, una serenidad, un estado de calma. No, regularmente cuando la paz llega a nuestra vida, lo curioso y lo especial de esto es que en situaciones que precisamente son contrarias a todo esto. Es decir, situaciones en las que realmente estamos turbados, en las que las áreas de nuestra vida están conmovidas por diferentes cosas. Entonces, en medio de todo esto, el Señor llega a decirnos, estate tranquilo, siéntete segura, siéntete en confianza porque yo estoy presente en la situación. Entonces, esa es la idea de la paz en medio de la tormenta. No sabemos realmente en qué cosas cada una está pasando hoy, tanto las que estamos aquí como las que de pronto van a ver la grabación después. Pero seguramente a lo menos alguna situación difícil les vamos a enfrentar, porque realmente la vida del creyente se trata de eso. Y si así sea una sola situación, está complicada, está difícil, no entendemos, o cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida, en este momento el Señor nos está diciendo, no se turben, mi paz está con ustedes. Entonces, es esa la idea. ¿Alguien podría, por favor, colaborarme ahora leyendo Gálatas 5:22? Por favor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gracias, vale. Entonces, la paz es un regalo directo de Dios para sus hijos. Es algo que solamente los creyentes podemos experimentar. Una persona que no es creyente puede estar en un estado de tranquilidad, sí. Puede tener un momento de serenidad, sí. Puede incluso decir que está en paz, pero realmente la paz es algo tan profundo y tan especial y tan conectado y directo del Espíritu Santo que solamente nosotros los hijos de Dios podemos tenerlo. Entonces debemos sentirnos bendecidas por ese regalo, pero también tener presente que es un recurso que Dios nos ha dejado y que por ende cuando estemos en situaciones complejas debemos aprovechar y sí, usarlo, por decirlo así. Entonces, en cuanto a este primer punto, podemos decir que la paz es una evidencia de que Dios está presente en las situaciones difíciles de nuestra vida. Es decir, si tú estás en una situación difícil y tú oras a Dios y Dios te brinda esa paz, Él te está diciendo, yo estoy presente en la situación, yo estoy en medio de ello. Y eso es algo muy valioso, es muy especial de parte del Señor, ¿cierto? Porque Él se nos revela también por medio de eso. Su palabra ya está abierta y nos dice ahí, todas las verdades que necesitamos. Pero en muchas ocasiones Dios no nos va a hablar directamente de esa forma, sino que Él nos va a dar paz. Y el hecho de estar en tranquilidad ya es una forma en la que Él nos está diciendo, yo estoy presente, yo estoy cuidando de esta situación o de esta circunstancia que tú estás teniendo. Entonces,
La paz como un fruto del Espíritu en nosotros realmente es una evidencia de la presencia de Dios en medio de las circunstancias. El segundo aspecto que queríamos meditar y compartir en cuanto a la oración como recurso de paz es que precisamente eso, solo la paz se obtiene de Dios porque Él es el que la brinda a sus hijos, ¿cierto? ¿Y cómo podemos obtenerla? Vamos a leer 2 a los Tesalonicenses 3:16. Si alguien me puede colaborar, por favor. 2 a los Tesalonicenses 3:16. Dice así, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias, el Señor sea con todos. Gracias, Lore. Entonces nos está diciendo que lo primero es que nuestro Señor es un Dios de paz, ¿cierto? Y por eso, al ser Él la fuente de paz, a Él es que debemos recurrir para encontrarla si la necesitamos, si realmente estamos en un momento en que decimos, no me siento en paz. Y lo otro que nos dice es, el Señor de paz dé siempre paz en toda manera. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Entonces, finalmente Dios, el que nos va a dar la paz. Podemos tratar por medio de otras cosas, de buscar la paz, de buscar la tranquilidad, conversar, compartir nuestros problemas con alguien. En el mundo meditan, hacen yoga, no sé, cantidades de cosas, tratando de buscar esa paz. Pero realmente la palabra nos está diciendo, no, no la van a encontrar en ningún otro lado. Yo soy la fuente de paz. Yo les voy a dar la paz, nos dice el Señor. Entonces, realmente es el deseo de Dios brindarnos paz. Pero si nosotros no nos acercamos a Él en oración, Él no nos la va a dar, ¿cierto? Y puede que la experimentemos en algún momento. Pero acercarnos a Dios en oración es lo que nos va a permitir a nosotros recibir esa bendición. Si nosotros no le exponemos a Dios las cargas que tenemos, las preocupaciones, aunque sabemos que Él las conoce, eso lo sabemos. Pero Mateo nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Entonces es necesario que vayamos a Él. Si nosotros en oración no nos acercamos a Dios, difícilmente vamos a experimentar eso que tanto estamos necesitando. Y realmente la oración es un recurso que tenemos cercano, chicas, que tenemos en cualquier momento, en cualquier espacio de nuestra vida, de nuestro día. Entonces es la invitación a realmente meditar en ello. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que tú le cuentes sus problemas. Dios quiere que le expongas tus preocupaciones. Y Él, en respuesta a eso, Él te va a dar paz. Entonces, muchas veces estamos preocupadas, estamos afanadas, estamos concentradas en nuestros pensamientos y nos olvidamos de que realmente la solución y la respuesta está ahí. Quiero tener un momento de paz, quiero tener un momento de tranquilidad, acércate a Dios. Es esa la respuesta. Entonces, la paz viene directamente de Dios y por eso precisamente a veces puede resultar complejo entenderla. Sin embargo, es algo que está en nuestro corazón porque Dios nos las quiere brindar y que va a implicar un cuidado y un amor de parte de Él. Si nosotros nos acercamos y exponemos a Dios nuestras preocupaciones, no sé si algunas lo han hecho en algún momento, yo lo he hecho, y tú sientes de parte de Dios una tranquilidad, o sea, tú puedes estar emocionalmente aquí turbada, enojada, la cantidad de cosas que puedas tener, y tú te acercas en oración y todo inmediatamente baja, como la tormenta cuando estaban los discípulos en la barca con Jesús. Todo estaba turbado, todo estaba lleno de relámpagos, todo estaba en ese momento oscuro. El Señor se levanta, dice algo y ya, todo baja inmediatamente. Entonces realmente esa es la paz. La paz es algo que en nuestra mente no logramos entender, pero que sencillamente el Señor nos la va a dar y nos la va a dar de esa forma. Y va con solamente esa tranquilidad, esa paz. Él nos está diciendo, estoy cuidando de ti, te está mostrando su amor, pero necesitamos acercarnos a Él. Y el tercer punto en cuanto al aspecto de la oración como un recurso de paz es en cuanto a lo que debemos hacer frente a esto. Y es precisamente esa acción. El versículo de Filipenses 4, 6 al 7 lo leía Dianita, pero yo quería que lo repitiéramos porque realmente yo creería que es uno de los versículos más claros y más evidentes en los que Dios nos está diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer si quieres paz. Y ya, entonces vamos a leerlo nuevamente, Filipenses 4, 6 y 7, porque la respuesta está bastante clara, está bastante evidente. Y a veces no nos detenemos, ¿cierto?, a escuchar la voz de Dios. ¿Alguien podría, por favor, leerlo? Filipenses 4, 6 y 7.
Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Maggie. Y este pasaje de Filipenses quería conectarlo con un pasaje que encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 18. Primer libro de Crónicas 22, 18, lo voy a leer yo. Dice, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Repito la pregunta inicial en la que quería que meditáramos. ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Entonces, estamos en situaciones de afán, y Dios te está diciendo, no te afanes, nos dice Filipenses, por nada. Así sea la situación más difícil, así sea una enfermedad terminal, así sea una situación de escasez económica fuerte, así sea una situación familiar difícil, cantidad de cosas que pueden pasar, cierto, en nuestra vida. Pero Dios te está diciendo, por nada te afanes. Y luego de eso nos dice, en lugar de eso, o sea, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, Dios no solamente te está diciendo, bueno, no te afanes, que puede ser algo bastante difícil para nosotros, sino que nos está dando enseguida la solución, nos está dando enseguida la respuesta de la acción que debemos tomar para no afanarnos. Y es presentar, mostrar ante Él nuestras peticiones en oración y en ruego y en acción de gracias, lo que hablamos de la gratitud. Si no acompañamos nuestras peticiones de gratitud, Dios va a preguntarse, bueno, y ya listo, me estás pidiendo, me estás presentando tus preocupaciones, pero todo lo que he hecho por ti no estás agradecida. Entonces es algo que también debemos llevar de la mano. Y dice, en respuesta a eso, o sea, el paso a paso está, primero, no te afanes, Dios te dice, no te afanes. Listo, ¿cómo lo vamos a hacer? Segundo, vamos a presentar nuestras peticiones en oración y ruego a Dios. Y tercero, ¿cuál va a ser el resultado de hacer esa acción? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, esa paz que no vas a lograr probablemente entender en tu razón, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es una garantía, chicas. Ahí está la respuesta de lo que debemos hacer si queremos experimentar paz. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Y acá en Crónicas Dios nos está diciendo, no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes. Seguramente las que estamos aquí en algún momento, si sea una sola vez en nuestra vida, hemos experimentado paz. Y muchas veces nos olvidamos de eso que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Entonces Dios nos pregunta, ¿acaso yo no estoy en medio de eso? ¿Acaso yo no les he dado paz en ciertas situaciones para que sigan turbados, para que sigan preocupándose? Entonces, la respuesta del Señor nos las ha dejado aquí. Y si recordamos de las cosas que Dios nos ha librado, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, eso va a traer también paz a nuestro corazón y va a traer confianza. Porque vamos a saber que lo que Él nos está diciendo aquí es verdad. Porque Él es Dios y porque también ya se ha hecho evidente en nuestra vida. Entonces, si le obedecemos a Dios en este paso a paso que Él nos está diciendo, Él nos lo garantiza, Él nos va a dar paz. Y nos va a dar paz en las situaciones difíciles que tengamos, nos va a dar paz en las decisiones, que es el tema que vamos a hablar el próximo lunes. Porque también en medio de las decisiones muchas veces no sentimos paz, ¿cierto? Y es algo bastante importante. Entonces, tanto en los momentos difíciles como en las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida, ahí está la respuesta. Entonces, cuando estemos en tormentas, cuando estemos en circunstancias que no logramos entender, oremos siempre y Dios va a traer paz. Ese es el recurso que Dios nos ha dado, es un recurso sencillo, es un recurso fácil de llegar a Él. Está en todo momento, en todo lugar, porque Dios siempre está con nosotros. Y orar a Él, a veces no sé, es difícil de pronto llevar la Biblia al trabajo, porque es muy pesada, porque es muy grande, porque llevo muchas cosas, porque no me da tal vez el tiempo de leerla. Pero orar es algo que podemos hacer en todo momento. Entonces, tratemos de practicarlo mucho más en nuestro día a día. Y cuando llevemos esas cargas a Dios, Él nos va a renovar, Él nos va a entregar las respuestas que tanto necesitamos.
Entonces, si queremos una vida de paz, la respuesta está en acercarnos a Dios en oración. Y ahora el otro punto que queríamos compartirles era en cuanto al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el Señor Jesucristo enfrentó muchas circunstancias y situaciones difíciles cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? No solamente el morir en la cruz por nosotros implicó realmente un trabajo, implicó realmente una muestra grande de sacrificio y de amor por nosotros, sino que también su estancia aquí en la tierra vivió muchas situaciones difíciles, fue tentado, fue acusado, fue juzgado, hablaron mal de él, fue burlado, muchísimas otras cosas que experimentó y que tal vez nosotros también en nuestra vida experimentamos aquí en esta tierra. Y nos preguntábamos, bueno, el máximo ejemplo para nosotros que es nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo en medio de las circunstancias difíciles? ¿Cómo las llevó a cabo, cierto? Entonces, bueno, antes de leer esto, me gustaría que me acompañaran, lo voy a leer yo, pero igual que todas lo busquemos. En Primera de Reyes 8:28. Porque como les decía, hay mucho que decir de la paz. Y tal vez en esta parte del ejemplo de nuestro Señor, lo podemos ver claramente en los evangelios y bueno, en otros pasajes del Nuevo Testamento. Sin embargo, desde el Antiguo Testamento es un tema que se nos viene hablando. Y al pueblo de Israel en muchas ocasiones el Señor les exhortó con amor respecto a esto. Y dice primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 28. Y es una invitación que queríamos compartirles en cuanto al tema de la oración, porque finalmente la respuesta a esta pregunta que tenemos aquí de cómo el Señor Jesucristo enfrentó las situaciones difíciles va ligado con la oración. Y ahora vamos a ver por qué. Y dice primer libro de Reyes 8:28, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Y es una garantía, chicas, es una promesa. Y sabemos que Dios es fiel. Dios es fiel en las circunstancias, Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel en todo momento. Y en cuanto a la oración es eso. Él es fiel porque Él atiende a nuestras oraciones y Él atiende a nuestras plegarias. Y ahorita en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver que así lo hizo. De que Dios, el Padre, estuvo con Él y le respaldó cuando el Señor Jesucristo oró por diferentes circunstancias que vivió. Y otro pasaje que queríamos compartirles está en Romanos 14:19, que también lo voy a leer yo. Romanos 14:19. Romanos 14:19 dice: Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y Salmos 34:14. Salmos 34:14, que dice... Salmos 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y en cuanto a estos dos aspectos, en lo que queremos meditar en cuanto a este ejemplo de nuestro Señor, como decía, no son pasajes del Nuevo Testamento. Sin embargo, el Señor Jesucristo con su ejemplo los mostró. Y es que la paz, chicas, se edifica por medio de nuestras acciones. La paz se edifica por medio de nuestras acciones. Hacer lo correcto es buscar la paz con Dios, es buscar la paz con los que nos rodean. Y si en nuestras acciones también buscamos en todo momento vivir en paz, estar en paz tanto con Dios como con los demás, eso también va a permitir que nuestra vida tenga mayor estabilidad, que nuestra vida tenga mayor tranquilidad. Entonces muchas veces le pedimos, sí, Dios, dame paz en medio de las circunstancias, pero no nos estamos dando cuenta que nosotras mismas somos las que estamos propiciando por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras decisiones, que nuestra vida se turbe, que nuestra vida se vuelva más compleja. Entonces, la paz es algo que también tenemos que propiciar por medio de las cosas que hacemos, por medio de las decisiones que tomamos. Y el Señor Jesucristo así lo evidenció. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo claro de que nos dio paz y nos da paz
Pero también él dio un ejemplo claro de qué es lo que es experimentar paz y de cómo podemos experimentarla. Entonces, hay, sí, tres aspectos que se hicieron evidentes en la obra de nuestro Señor Jesús y en el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El primero, en cuanto para dar respuesta a cómo el Señor Jesucristo enfrentó las situaciones difíciles, el primero es la oración. El segundo es la confianza en Dios y el tercero es la obediencia. Entonces, ¿me podría por favor alguien colaborar leyendo Mateo 21:22? Mateo 21:22, para desarrollar un poquito estos tres puntos: la oración, la confianza en Dios y la obediencia. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Gracias, Sammy. Y, y realmente él lo experimentó y él da garantía de que así fue, porque el Señor Jesucristo pidió en circunstancias difíciles o tal vez complejas de vivir. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000 era una situación compleja, porque ¿qué hacer con tanta gente ahí? Era una decisión que implicaba sabiduría, que implicaba dirección de parte de Dios. Y él oró y Dios le dio la respuesta. El Padre le dio la respuesta. Entonces tal vez hay veces que tenemos situaciones en las que no es un problema que genere tristeza, no es un problema que sea difícil en cuanto al aspecto negativo, pero sí es una decisión que puede afectarnos o es algo en lo que no sabemos qué hacer. Y ahí también la oración es un recurso en el cual vamos a experimentar paz y por medio de la paz vamos a recibir la respuesta de qué debemos hacer. Entonces, eso es lo primero. Si pedimos, y el Señor Jesucristo lo dice como una garantía y como una verdad, y todo lo que pidierais en oración, no es una cosa, chicas, es todo lo que pidamos en oración, pero hay una condición: creyendo, lo recibiréis. Entonces, si no tenemos fe en lo que estamos orando, no vamos a recibir las bendiciones de parte de Dios. Es necesario que creamos y que tengamos la seguridad de que Dios va a cumplir lo que Él está diciendo que va a cumplir. Y en cuanto a esto hay una invitación para todas, y es que en medio de nuestras oraciones pidamos paz, porque muchas veces queremos experimentarla, y estamos buscando eso de parte de Dios, pero no se lo expresamos a Dios en oración, no le decimos: Dios, necesito que me des paz. Padre, dame paz en medio de esta situación. Padre, dame paz en medio de esta decisión que debo tomar. Entonces estamos en un mundo de turbación, en un mundo que se mueve cada vez más rápido y necesitamos la paz, pero muchas veces no lo pedimos en oración. Entonces pidámoslo en oración creyendo que Dios nos lo va a dar, y más teniendo en cuenta todas las promesas que hemos leído, que el Señor nos da paz en medio de las circunstancias. Entonces eso fue lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo: pedir en oración creyendo. Lucas 22, 40 al 44, ¿quién lo puede leer, por favor? Lucas 22, 40 al 44. Lucas 22, 44 dice: Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias, May. La crucifixión implicó agonía para nuestro Señor Jesucristo, implicó un sacrificio grande, y Él sabía lo que iba, ¿cierto? Y vemos un ejemplo maravilloso de qué es lo que realmente debemos hacer. Y dice, y Él no solamente lo iba a hacer Él, sino que le recomendó a sus discípulos que lo hicieran. Sin embargo, si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que ellos se quedaron dormidos. Pero realmente la respuesta estaba ahí, ¿cierto? Y va relacionado con lo que leíamos ahorita en Mateo: el Señor oró creyendo en que Dios iba a hacer eso. Padre, si es posible, o bueno, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue hecha.
Entonces, el Señor le fortaleció, ¿cierto? Pero Cristo tuvo que enfrentar la situación difícil. Entonces, muchas veces estamos pidiendo a Dios y queremos que Dios cambie las circunstancias, que Dios tiene que cambiar eso. No, chicas, muchas veces nuestra oración debe ser: Dios mío, fortaléceme para que yo pueda enfrentar la situación difícil, pero voy a tener que enfrentarla. Entonces, también es un gran ejemplo de parte de nuestro Señor. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, es decir, el Señor le respondió. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estás en agonía, estás en preocupación, estás en ansiedad, estás en depresión, estás en tristeza, no encuentras respuestas a tus preguntas, no encuentras respuesta ante las decisiones que tienes que tomar. Ora y ora más intensamente. La respuesta y el ejemplo está aquí en nuestro Señor Jesucristo. Ora y ora más intensamente. Y como tercer aspecto tenemos Hebreos 12:2. ¿Alguien podría, por favor, colaborarme leyendo? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Danita. La oración es la respuesta, porque siempre, no, en eso no hay un condicionante, siempre que oremos vamos a recibir paz. Pero tenemos que orar de la forma correcta y creyendo. Y lo otro es, si nuestra mirada está en cumplir la voluntad de Dios, independientemente de si la situación que estamos viviendo, la decisión que vamos a tomar es difícil, la paz va a llegar. La paz va a llegar porque nuestra mirada va a estar puesta en la voluntad de Dios. Y precisamente eso fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. En lo que leíamos en Lucas, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo tenía claro que independientemente de lo que Dios hiciera en medio de esas circunstancias, lo que importaba era que la voluntad de Dios se cumpliera. Y vemos el resultado de eso, que lo describen acá en Hebreos 12, y es el gozo, bueno, sí, vamos a leerlo desde antes, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El Señor Jesucristo no estaba mirando solamente las circunstancias, Él estaba mirando más allá, y por eso la obra que hizo fue una obra completa, porque su gozo, porque lo que Él estaba esperando, sabía que tenía que transitar ese momento difícil, pero que luego iba a recibir la bendición y nosotros íbamos a ser recompensados por esa obra. Entonces dice el gozo puesto delante de él. Si nosotros tenemos nuestra mirada fija en la voluntad de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros, vamos a orar y Dios nos va a dar paz. Y puede que tengamos que enfrentar la situación difícil, puede que tengamos una temporada de nuestra vida que va a ser bastante difícil, pero porque nuestra mirada está puesta en lo que viene después de, vamos a experimentar paz. Entonces, esa es la invitación, chicas, en que realmente no nos fijemos solamente en las circunstancias, en el momento que sí son difíciles, sí lo son, pero acerquémonos a Dios en oración y Él nos va a brindar paz. Pero también fijemos nuestra mirada en lo que viene más allá y en lo que Dios tiene para nosotros en el cumplimiento de su voluntad, y así vamos a poder superar las circunstancias y las tormentas que se nos presentan. Entonces, ya para finalizar, queríamos compartirles esta frase. Y creo que es algo que mencionó Dianita y que yo también lo mencioné, porque realmente cuando empezamos a ver la paz desde este punto de vista, desde este foco, nos vamos a dar cuenta de que realmente es algo muy cercano a nosotras y que el Señor quiere dárnoslo, pero muchas veces no nos acercamos a Él para encontrarlo. Y es la paz, no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Muchas veces queremos ver la paz como que no tenemos problemas. Queremos ver la paz como que no, las circunstancias difíciles se van a ir rápido. Y no, chicas, realmente la paz no es que no tengamos problemas, la paz no es que las circunstancias se van a ir rápido. La paz es que Dios está en medio de las circunstancias que estás viviendo. Y que sí, es difícil, pero es realmente esa la evidencia de la paz. ¿Y cómo lo vamos a ver? Por medio de todo lo que hemos dicho. Oremos. Oremos a Dios porque realmente esa es la respuesta. La paz no es la ausencia de los problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, eso era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Esperamos que realmente haya sido de mucha bendición para sus vidas y que el Señor haya hablado a sus corazones. Porque realmente
es un tema que sé que es muy importante en este momento por las circunstancias que podemos estar viviendo, por todo lo que en este mundo podemos encontrar y todo lo que podemos llegar a vivir. Pero realmente las respuestas el Señor nos las está dejando aquí. Aquí las tenemos. Pero Él quiere que nosotras las descubramos y quiere que las pongamos en prácticas. Y con el reto que tenemos para esta semana vamos a aprender un poco más de ello. Pero la idea es finalmente esa, que tomemos decisiones respecto a nuestra vida y respecto a si vamos a buscar la paz y si vamos a ser intencionales en nuestra oración o si realmente vamos a dejarnos estancadas en las circunstancias difíciles que tenemos, que sí están presentes, pero que Dios quiere brindarnos paz en medio de ellos. Esperamos que realmente haya sido de mucha bendición para todas y que el Señor pues haya hablado a nuestros corazones. Ya saben que pueden encontrarnos en Instagram y en YouTube para ver las grabaciones y todo lo que hemos estado compartiendo respecto a este tema de manifestando el fruto del Espíritu Santo. Muchas gracias a todas y esperamos que haya sido de mucha bendición este tiempo.